Bueno, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo están? Espero que estén bien todos. Vamos a comenzar con este, creo que es el tercer video, ¿sí? Dedicado a la uretrocistografía. Estamos. Después nos queda uno más, que es la DACRIO, y tomaremos un examen. Ya les voy a ir diciendo con tranquilidad, pero bueno, vamos a comenzar con esto que estamos un poquitito atrasados. Bien, ¿qué tenemos que decir sobre este estudio radiológico? ¿Sí? Lo pueden dividir o lo pueden estudiar de una forma. ¿Sí? Por lo general, generalmente se dice o se estudia tanto la uretra como la vejiga y se lo llama de esta forma, uretrocistografía. ¿Por qué? Porque obviamente estudian la uretra y la vejiga. La uretra y la vejiga. ¿Sí? En la mujer y en el hombre. Cuando solamente el estudio les sirve o lo quieren llamar un estudio nada más que para la uretra, el estudio se llamará uretrografía. Solamente cuando involucramos la palabra cisto, recuerden que cisto era un reservorio, ¿sí? Donde va a ir a, a acumularse ciertas cosas. Habíamos visto cuando estudiamos el drenaje de la bilis que el reservorio va a ser la vesícula biliar. En este caso, el reservorio va a ser la vejiga, por eso cisto, ¿sí? Esa palabrita cisto, grafía. Entonces lo podemos estudiar o podemos tener este estudio como uretrocistografía, donde abarca las dos cosas, como uretrografía, donde abarca una sola cosa, que va a ser la uretra, o como cistografía, que abarca la vejiga solamente. ¿Sí? Entonces lo podemos nombrar de varias formas. Eh, en sí, este estudio no tiene que ver con el aparato urinario. Más allá de que ustedes investigaron eh, lo que es o comenzaron a estudiar desde el riñón hasta la vejiga y terminando en la uretra, no tiene que ver con ese aparato urinario. Recuerden que para ver la morfología, tanto lo marco aquí, tanto del riñón, ¿sí? De la pelvis renal, de los cálices, como los uréteres, y la vejiga, teníamos o habíamos visto ya el estudio denominado urograma excretor, donde era un estudio, dijimos, más bien morfológico, me muestra esa silueta renal o esa sombra renal junto con la pelvis renal, junto con los uréteres, ¿sí? Me muestra cómo desciende o cómo es eliminado el contraste de este aparato, pero no me marca la funcionalidad. ¿Recuerdan eso? Siempre la funcionalidad renal va a estar vista o va a estar estudiada a nivel micro, o sea, a nivel microscópico. ¿Sí? La función renal o el componente funcional del riñón es el nefrón o la nefrona, que es ahí donde se va formar lo que llamamos lo que es la orina. ¿Se entiende? Lo que va a, digamos, a filtrar, el filtrado renal, tiene que ver en esta unidad funcional denominada nefrón. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, no tiene que ver este estudio con el aparato urinario, sí, sino con una parte. En este caso sería la vejiga y la uretra. Para poder evaluar la funcionalidad de ese riñón, dijimos que tenemos análisis de laboratorio, por ejemplo, y poder chequear lo que es la urea y la creatinina. ¿Sí? Son desechos estos, la creatinina es un desecho del metabolismo de la creatina, de una proteína muscular, y lo que hace es marcar el volumen, ¿sí? de excreción de esa creatinina. Cuando el volumen varía es porque hay creatinina en la sangre. Entonces eso me hace pensar que ese riñón no está filtrando correctamente. ¿Se entiende? Entonces, a mayor porcentaje de creatinina en sangre, más dificultad del riñón para poder filtrar. ¿Sí? Uno de los, digamos, del rol que conforma el aparato urinario es el de regular el volumen plasmático en la sangre. ¿Entiendes? El volumen plasmático, ¿qué era el plasma? El plasma era la parte líquida de la sangre. Entonces, los riñones o este sistema urinario se va a encargar de filtrar el plasma excedente
en el torrente sanguíneo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar si hay mayor cantidad de plasma en el torrente sanguíneo que de lo normal? ¿Qué va a pasar al paciente? ¿Qué le va a pasar? Normal. ¿Pensaron? Obviamente el paciente con mayor cantidad de plasma, ¿sí?, en la sangre, donde el riñón no lo filtra correctamente y no cumple con su rol o con su función de homeostasis en este sentido, ese paciente va a ser hipertenso. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque al haber mayor cantidad de líquido en la sangre va a necesitar más espacio para circular, por lo tanto va a haber más fuerza o va a ser más presión, el corazón va a tener que ejercer mayor bombeo para tener mayor presión para que esa sangre circule por todos los vasos sanguíneos. Paciente hipertenso, entonces. ¿Sí? El sistema urinario en sí también sirve o tiene que ver con la producción de vitamina D. Esta vitamina es esencial para la absorción de calcio en los huesos. ¿Sí? Y bueno, así como generalidad, todo eso es lo que acabamos de decir. Entonces, vuelvo a repetir, nos vamos a dedicar a estudiar o uretra o vejiga, ¿sí? Y lo podemos nombrar como querramos: uretrocistografía, uretrografía o cistografía. Aquí tenemos un corte sagital en la mujer, o sea, de este aparato urinario, la porción inferior del aparato urinario de la mujer y del hombre. Y aquí vemos que cambia. ¿Qué es lo que cambia? Y el diámetro de la uretra. La uretra femenina obviamente es mucho más corta que la uretra masculina. Entonces, generalmente se realiza una uretrografía en el hombre, ¿sí?, para poder apreciar todo ese cañito y que no haya alguna obliteración, ¿sí? Entonces, se dice que la uretrografía es una técnica en la patología uretral, ¿sí?, no ureteral. Cuando están hablando de ureteral, están hablando del uretra. Cuando están hablando de la uretra, están hablando de uretral. ¿Entiendes? Entonces, la uretrografía, vuelvo a repetir, es una técnica, digamos, en la patología uretral para su localización. ¿Entiendes? Entonces, podemos localizar el lugar, no sé, si tiene una obliteración aquí, si tiene una obliteración aquí, aquí o aquí, en los diferentes segmentos de la uretra masculina. ¿Entiendes? La uretrografía generalmente, en mi experiencia, se utiliza más para estudiar la uretra masculina. ¿Eso quiere decir que la uretra femenina no se estudia? No. Obviamente que se estudia también la uretra femenina junto con la vejiga. En cambio, en el hombre podemos estudiar la uretra, pero también podemos estudiar la vejiga en dos diferentes partes. ¿Queda? Eh, el estudio que nosotros vamos a nombrar generalmente va a estar dirigido aquí, al hombre, ¿sí?, a la uretrocistografía, en este caso masculina. Vuelvo a repetir, podemos estudiarlo en la mujer. ¿Y en qué casos se estudia en las mujeres? Por ejemplo, se puede llegar a pedir este estudio en una paciente femenina cuando se sospecha, o cuando no cuando se sospecha, sino cuando la paciente tiene incontinencia urinaria, ¿entiendes? Entonces no puede dominar el esfínter uretral y se escapa la orina sin ser controlada por ese paciente, ¿sí? Y eh, esa incontinencia urinaria es causada por un cuadro denominado hipermovilidad del piso pelviano. Todos sabemos que el piso pelviano está compuesto por un montón de músculos, fascias, ligamentos, que lo que hacen es sostener todos los órganos de la cavidad pelviana. ¿Entiende? Cualquier, eh, cualquier debilidad de estos músculos puede producir, por ejemplo, un prolapso, que también se lo pueden pedir o pueden documentarlo en este tipo de estudios, ¿sí? Eh,
¿Y qué es lo que se evalúa con el contraste? Se evalúa defectos anatómicos y funcionales de este piso, vuelvo a repetir, piso pelviano, o en algunos casos lo llaman periné, ¿sí? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces podemos decir que se puede evaluar la disfunción del vacío vesical y también el prolapso. ¿Queda claro? Algunos de estos músculos conforman por su forma muscular esfínteres. ¿Sí? El esfínter eh, uretral externo tiene que ver con músculos del piso de la pelvis, ¿sí? O de ese diafragma pelviano. ¿Sí? También son todos nombres muy conocidos. El periné se encuentra más profundo que el diafragma pelviano, que es más superficial. Pero todo esto en conjunto, lo vamos a tomar así, pueden formar parte de esos esfínteres, y si falla anatómicamente por algún defecto, se puede controlar con este tipo de estudios. Y mucho más en pacientes femeninas. ¿Sí? Se pide para esto de lo que acabamos de nombrar hace un segundo. Eh, ¿Y qué es lo que puede producir en la mujer? Le puede producir ese dolor en la micción, ¿sí? Ese dolor al orinar. ¿Sí? Eso se llama o se denomina disuria. ¿Sí? Ese dolor se denomina de esa forma. Muy bien. No solamente lo vamos a nombrar, que se puede estudiar para el hombre, podemos estudiar a la mujer, pero también podemos estudiar al niño o a la niña. ¿Sí? No tengo el promedio ahí o de cuál se estudia más. ¿Sí? Lo vamos a nombrar como que estudiamos a los dos por igual. Eh, y en el niño se pide este estudio, generalmente ya no es la uretrocistografía, porque generalmente, vuelvo a repetir, generalmente, entre comillas, no, no quiero evaluar la uretra, ¿sí? En promedio general, en el niño lo que quiero evaluar es la vejiga. ¿Y por qué se pide este estudio? O sea, se pide en el niño una cistografía. ¿Y por qué? Porque quiero evaluar la vejiga y que esa vejiga no presente un reflujo. El reflujo vésico ureteral. Ahora sí, ¿entiendes? Lo que evalúo en chicos generalmente o en mayor promedio, lo que trato de evaluar es el reflujo vésico ureteral. ¿Queda? ¿Sí? Ese reflujo vésico-ureteral puede causar, digamos, procesos infecciosos a repetición. Y también me puede causar, con el paso del tiempo, eh, digamos, enfermedades que tengan que ver con el riñón o procesos infecciosos también en el riñón, según el grado de reflujo que ahora después lo vamos a ver. ¿Queda? Entonces, eso como general, ¿sí? Lo que cambia también, obviamente, en un estudio de hombre, de mujer y de niño, va a ser con qué lo vamos a canalizar. O sea, lo que va a cambiar es la medida, por así llamarlo, de la sonda, ¿sí? Esa sonda Foley. Obviamente que en un adulto va a ser una sonda de un calibre mayor que la de un niño, que va a ser de un calibre menor. Ahora después lo vamos a ver, ¿sí? A ver, ¿qué más tengo para decir acá? No, de generalidades nada más. O sea, todos ya sabemos. Tenemos la vejiga, tenemos el riñón, en este caso del lado derecho, pelvis, renal, uréter, desembocando en la vejiga aquí. La vejiga con su orificio uretral interno y terminando en el meato urinario. Todo esto está ahí, ahora después lo vamos a decir. La vejiga de la mujer en relación con el útero, no confundirse con esto al riñón. Esto ya lo vimos en el estudio anterior, es el ovario, fimbrias, infundíbulo, trompa de falopio. ¿Sí? Aquí tenemos el riñón desembocando en la vejiga y su uretra más cortita. Aproximadamente la uretra femenina 4 centímetros, la uretra masculina desde su comienzo en la vejiga hasta su terminación, eh, aproximadamente 20 centímetros. ¿Sí? Muy bien, seguimos.
Bien, y acá vemos lo que es la vejiga. ¿Sí? ¿Dónde está situada esa vejiga? Obviamente la vejiga va a estar situada en la cavidad pelviana, ¿verdad? Y se va a encontrar por detrás de qué? Y se va a encontrar por detrás de la sínfisis del pubis. ¿Sí? ¿Cómo está compuesta esta vejiga? La vejiga está compuesta por tres túnicas o tres capas. Bien, este tejido, ¿sí?, interno o la capa interna es una mucosa, ¿sí?, un tejido epitelial ahí mucoso. La capa media es una capa muscular y la capa externa es una adventicia. ¿Estamos? Entonces, eh, la mucosa, la capa muscular y la adventicia forman este reservorio, y obviamente hueco de orina, llamado vejiga. Esta vejiga va a presentar en su cara posterior inferior la desembocadura de los uréteres. ¿Sí? Este es el orificio ureteral derecho y el orificio ureteral izquierdo. Estos orificios son esfínteres o actúan eh, con la ayuda del músculo de la vejiga. Ese músculo de la vejiga se lo denomina o se lo llama detrusor. ¿Sí? Ese músculo detrusor, ¿por qué? Porque al contraerse impulsa la orina. ¿Sí? Entonces, la contracción del músculo detrusor de esta capa media hace que la orina pueda salir a través de la uretra. No solamente la contracción de este músculo, sino que también es ayudado por la contracción de los músculos abdominales. ¿Sí? Estos orificios ureterales, junto con el orificio interno de la vejiga, conforman una región anatómica ahí atrás, o posterior inferior, denominado trígono vesical. ¿Sí? Importante, importante. Las fibras de este músculo detrusor tiene fibras longitudinales, tiene fibras oblicuas y tiene fibras circulares, como esta. Las fibras circulares conforman lo que es un esfínter ureteral interno. ¿Sí? Eh, Esfínter uretral, no ureteral, se dice ureteral, está mal, uretral interno. La pregunta aquí sería, ¿qué vejiga es? ¿Sería una vejiga masculina o una vejiga femenina esta? Esta vejiga que está acá es una vejiga femenina. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque no tengo la próstata, no tengo la relación que hay de la uretra con la próstata. Yo aquí tengo el esfínter uretral interno y tengo el esfínter que me va a dar o que me va a formar el esfínter uretral externo, producto de este diafragma pelviano. ¿Sí? Entonces no tengo próstata que envuelve parte de la uretra, vejiga femenina. ¿Estamos? Aquí este sector antes del esfínter eh, uretral interno se denomina cuello vesical. ¿Sí? Aquí es donde va a salir ese contraste o la orina. ¿Sí? Muy bien. Vejiga femenina, vejiga masculina. Ahora sí, tengo las mismas partes de la vejiga, con el mismo componente muscular, eh, mucoso y adventicia, pero con la relación de esta porción de la uretra con la próstata. ¿Estamos? Tenemos el cuello vesical acá y el orificio uretral interno. ¿Sí? El orificio uretral interno con el cuello vesical. O sea, en este orificio uretral interno o en relación con el cuello vesical es donde nace la uretra masculina, donde nacen ambas uretras.
pero como nos vamos a dedicar a esta, ¿dónde nace la uretra masculina? Ustedes ya lo han estudiado y lo han puesto en sus trabajos. La uretra masculina se divide en dos sectores, en un sector posterior y en un sector anterior. ¿Sí? El sector posterior comienza aquí, comienza en este orificio uretral interno. ¿Y termina dónde? En el orificio uretral externo, más precisamente, perdón, en el esfínter uretral externo, producto del diafragma urogenital. O sea que desde aquí hasta aquí tenemos todo el trayecto de la uretra posterior masculina. ¿Sí? Recordar que esa uretra posterior se divide en dos subsegmentos más. ¿Sí? ¿Por qué? Y por las estructuras con las cuales se relaciona. La primera porción, que es esta, es la uretra prostática. La uretra prostática corresponde a la región posterior de la uretra. Y la otra, que es la uretra un poquito más cortita y que tiene que ver con ese diafragma urogenital, es la uretra membranosa. ¿Sí? Entonces, la uretra prostática y la uretra membranosa corresponden al sector posterior de la uretra masculina. ¿Queda? Y hacia adelante, obviamente, continuándose con la uretra membranosa, tenemos la región anterior. Ahora lo vamos a nombrar. A ver, no quiero olvidar de nada. Creo que no. Entonces, el estudio que nosotros vamos a ver y vamos a charlar un poco, nos vamos a referir a este, vuelvo a repetir, masculino, y es una uretrografía dinámica, o sea que me va a estudiar la uretra. ¿Eso quiere decir que no pueda estudiar la vejiga? No, no quiere decir eso. Obvio que vamos a tener una visión de esa vejiga también, y la vamos a estudiar también. Pero en este caso el nombre es uretrografía dinámica. ¿Por qué uretrografía? Porque está centrado en querer demostrar alguna obliteración de ese conducto denominado uretra. ¿Sí? Entonces dice, la uretrografía dinámica, que es este caso, tiene dos partes. La primera parte va a ser una parte retrógrada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a introducir el contraste de manera contraria al flujo fisiológico. ¿Queda claro? O sea, vamos a ir en contramano con el contraste. ¿Sí? Entonces vamos a llenar o vamos a ingresar por el meato urinario, vamos a pasar todas las porciones de esta uretra masculina y vamos a llegar a la vejiga llenándola. ¿Sí? Eso quiere decir retrógrado. Entonces dice ahí, la primera parte es la uretrografía retrógrada y que es más apropiada esta según este protocolo médico. ¿Sí? Es todo relativo, esto hay otros protocolos y otras cosas para estudiar y que dicen por ahí que se asemejan a esta o que por ahí dicen algo distinto a esto, no importa, nos vamos a referir a este protocolo. ¿Sí? Y dice que la uretrografía dinámica, entonces, esta porción o esta parte retrógrada es más apropiada para poder evaluar las dos porciones anteriores de la uretra masculina. ¿Sí? O sea, para evaluar la uretra anterior. Mientras que la segunda parte, dijimos que la dinámica tiene dos partes, la segunda parte es la uretrografía miccional. ¿Sí? También tiene otro nombre esto que ahora después lo vamos a decir. Y esta uretrografía miccional va a ser más apropiada para evaluar la uretra posterior. O sea, vamos a poder evaluar mejor la uretra prostática, que acabamos de decir que pertenece a la región posterior, y la uretra membranosa, que también corresponde a la porción posterior. Entre las dos uretras, de la prostática y la membranosa, la prostática va a ser más larga. ¿Sí? La prostática va a medir aproximadamente 3 centímetros, mientras que la membranosa va a medir la mitad, 1 centímetro, 1,5 centímetros.
¿Para qué me van a pedir este control de la uretra? ¿Sí? Las principales indicaciones de estas técnicas son, obviamente, la dificultad para la micción. El paciente le va a costar orinar. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir antes, por una posible obliteración de ese caño, ¿sí? De esa uretra. Las infecciones recurrentes. Estas infecciones se pueden llegar a dar por el reflujo, ¿sí? Por el reflujo vésico-ureteral. Hematuria de probable origen uretral. La hematuria ya lo investigaron ustedes, lo colocaron bien en sus trabajos, que es la presencia de sangre en la orina, ¿sí? La sospecha de fístulas, que también lo han estudiado y lo han colocado de manera correcta. La fístula es una alteración anatómica, ¿sí? Es una variante anatómica donde forma parte de un puente esa fístula que me va a comunicar dos órganos. ¿Entiendes? Obviamente que es algo que no tendría que estar de esa forma. Una fístula normal, ¿sí? Es una variación de la anatomía. Alteraciones anatómicas, bien dice ahí, y el control tras procedimientos terapéuticos. Esto así general para este tipo de estudios, para esta eh, uretrografía, ¿sí? Para estudiar la uretra en toda su trayectoria. Esperen que me sirva un mate. Si no, no puedo hablar. Bien, seguimos. Espero no olvidarme. Bien, con este dibujito vamos a decir nuevamente las porciones de la uretra, ¿sí? Entonces tenemos la vejiga, que ya dijimos que siempre la vamos a ubicar por detrás de la sínfisis del pubis, y arrancamos con su porción posterior. Esa porción posterior va a ser la uretra prostática primeramente, ¿sí? Y comienza acá, en el esfínter uretral interno, ¿sí? Y se dirige hasta su límite con esto que está acá, que es el diafragma urogenital o diafragma pelviano. Entonces, desde aquí hasta aquí vamos a tener la uretra prostática, que por su nombre, o como su nombre lo dice, esta porción de la uretra pasa por dentro, o sea, parte, digamos, a la próstata, ¿sí? Se encuentra por dentro de esa próstata. Hay un sobrerelieve acá que no tiene mucho para destacar, eh, pero lo vamos a utilizar porque lo nombran los libros. Este sobrerelieve que está acá, que a veces se lo llama como la vagina de esta parte de la uretra prostática, denominado verumontanum. Este sobrerelieve o esta anfractuosidad que se ve acá en esta porción me sirve de reparo porque en relación con este verum montanum se eh, va a llegar la desembocadura de otros tubitos ahí, la desembocadura de los conductos eyaculadores, ¿sí? Aquí en relación, vuelvo a repetir, con el verum montanum y en la uretra prostática, va a drenar los conductos, tanto izquierdo como derecho, eyaculadores. Recuerden que esos conductos se relacionan con la vesícula seminal, y esa vesícula seminal también se va a relacionar con el conducto deferente, ¿sí? Que proviene de los testículos. ¿Queda claro? Todo eso, todo ese caminito es el que hace el espermatozoide, ¿entiendes? Para llegar acá a la uretra y después ser expulsado por el meato urinario. Muy bien. Entonces, uretra prostática y la uretra membranosa. La uretra membranosa más cortita en relación con este diafragma eh, urogenital. ¿Sí? Este diafragma urogenital ya dijimos que va a tener muchos músculos, tendones, etcétera, y provoca o le produce a esta porción membranosa un esfínter denominado esfínter uretral externo, ¿sí? Aquí nosotros vamos a tener un stop cuando pasemos el contraste. Nosotros vamos a venir con el contraste por aquí, por aquí, por aquí,
por aquí, y este esfínter va a hacer que ese contraste o esa porción de la uretra realice un espasmo como que si se achicara en su calibre. ¿Sí? Aquí nos va a costar pasar más el contraste. ¿Por qué? Por el esfínter uretral externo, producto del diafragma urogenital. ¿Queda? Entonces, dos porciones, ¿sí? Prostática, la uretra prostática en relación con las estructuras que acabamos de decir, y la uretra membranosa en relación con las estructuras que acabamos de decir. La uretra membranosa va a ser siempre la más cortita. Una vez que pasamos el esfínter uretral externo, que sería este, que sería aquí la localización, hasta la unión peno, perdón, hasta la unión peno-escrotal, ¿sí? Que ahora después la vamos a marcar en el otro dibujito. Desde el esfínter uretral externo hasta la unión peno-escrotal tenemos la uretra vulvar, ¿sí? La uretra vulvar. Y desde la unión peno-escrotal hasta el meato urinario vamos a tener la última porción de esta uretra anterior, que va a ser la uretra peniana, ¿sí? Entonces, de afuera hacia adentro, uretra peniana, uretra vulvar, uretra membranosa y uretra prostática. De adentro hacia afuera, prostática, membranosa, vulvar y peniana. ¿Queda? Muy bien. A ver si me olvido de algo más. En el diafragma urogenital, ¿sí? Aquí, hay unas estructuras que se llaman glándulas bulboureterales o glándulas de Cooper, ¿sí? Aquí, en relación con la uretra membranosa. Estas glándulas de Cooper tienen también conductos bulboureteral que van a desembocar en la uretra vulvar, ¿sí? Entonces, la glándula de Cooper tienen conductos que desembocan en la uretra vulvar. Esto es como dato. eh, Van a producir un líquido que tiene que, digamos, va a combatir lo alcalino que tiene esta porción vulvar de la uretra, para hacerle más fácil el paso al espermatozoide hacia afuera, ¿sí? Nada más, es como dato. Hay ciertos tipos de divertículos, que se denominan divertículos de la glándula de Cooper, donde se produce un ensanchamiento de la pared producto de la desembocadura de estos conductos de Cooper aquí en la región vulvar, ¿sí? Pero como dato solamente. Como dato, y no me acuerdo si puse imágenes, pero hay imágenes que cuando pasa el contraste se puede llegar a apreciar ese divertículo ahí, producto, vuelvo a repetir, del conducto de Cooper. Muy bien. Creo que nada más por ahora. Bien, un poquito más de lo mismo, ¿sí? Tenemos esa uretra que comienza en la vejiga, y estamos agrandando esta uretra masculina con su relación con la próstata, ¿sí? Fíjense que este es el conducto eyaculador de un lado con la vesícula seminal, ¿sí? En relación con esa vesícula seminal, ¿sí? Y va a desembocar en lo que es la uretra prostática, o en la porción prostática de la uretra, ¿sí? Aquí me marca un tumor. Fíjense que no solamente la protrusión puede ser por algo benigno, sino que también puede ser por algo maligno, ¿sí? O puede ser por algo benigno como una hiperplasia prostática, o como algo maligno por un tumor canceroso que comienza a crecer y comienza a comprimir esto, ¿sí? O sea, comienza a comprimir este cañito que está acá. La uretra peniana, ¿sí? O pendular también se denomina, junto con la vulvar, se encuentra pasando, así como la prostática pasa, esta glándula prostática, la uretra vulvar y peniana pasa, digamos, unas estructuras que hay ahí,
son columnas de tejido eréctil que van a formar el pene. Esta inferior es el cuerpo membranoso y estas dos superiores son los cuerpos cavernosos. ¿Sí? La uretra, peniana y vulvar van a pasar lo que es el cuerpo, ¿sí?, membranoso. ¿Entiendes? Por arriba, por la región dorsal, vamos a tener a los cuerpos cavernosos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Vuelvo a repetir, son columnas de tejido eréctil muy vascularizadas. Muy bien. Acá ustedes, creo, si mal no recuerdo, ustedes tenían que marcar todas las porciones de la uretra, ¿verdad? Entonces, podemos llegar a marcar. Vamos de atrás hacia adelante, tenemos el sacro aquí, sacrocoxis, tenemos el recto, ¿sí?, y tenemos la vejiga. La desembocadura de los uréteres está muy arriba ahí, los uréteres desembocan de atrás y abajo, pero no importa. Desembocadura de ambos uréteres. Y después tenemos la gónada, que es el testículo, ¿sí?, el epidídimo y el conducto deferente. El conducto deferente se relaciona con ese conducto eyaculador producto de la vesícula seminal acá, y ambos van a desembocar en esta porción de la uretra prostática. Obviamente esto es la próstata, no hay otra que la uretra prostática. En relación con el piso de la pelvis, la uretra membranosa, y después la uretra vulvar, desde el piso de esa pelvis o del esfínter, ¿sí?, externo hasta la unión pene-escroto, o sea, peno-escrotal. Desde aquí hasta aquí, la uretra vulvar. Y desde aquí hasta el meato urinario, la uretra peniana o pendular. ¿Sí? Hay una, hay una porción de esa uretra, la porción bien distal de esta uretra, forma una dilatación denominada fosa navicular. ¿Sí? Esa fosa navicular se encuentra en relación con ese glande del pene. Aquí. Importante esta fosita o este bajo relieve porque va a servir a la hora de introducir, perdón, va a servir a la hora de introducir el catéter dentro del pene. ¿Sí? Ese catéter, ahora lo vamos a ver, pero presenta un balón o un globito. Ese balón se va a sentar en este bajo relieve, o sea, en esta fosa navicular de la porción peniana, ¿sí?, de la uretra. Muy bien, marcamos todo eso. Obvio que esta es la síntesis del puro, ¿verdad? Bien, ¿qué dice acá? Dice, se realiza una radiografía preliminar centrada en la sínfisis púbica con el objetivo de valorar la calidad de imagen y la presencia de posibles cálculos. Importante, este ya sería nuestro trabajo, más allá de poder preparar todo lo que es material para asistir al médico en este trabajo. También, como en todos los estudios radiográficos con contraste, vamos a, eh, vamos a hacer una placa de prueba para ver qué tipo de técnica vamos a utilizar. No es lo mismo utilizar una técnica para un paciente delgado, eso ya lo saben, para un paciente más gordito, para un niño. Todo eso tenemos que estar atentos y que no nos agarre así de sorpresa el no probar, porque el médico cuando empieza no es que le va a permitir a ustedes, a ver, vamos a probar, vamos a hacer una placa, pues ese paciente está con el catéter dentro, o sea que el estudio se tiene que realizar lo más rápido posible. Entonces, nuestro trabajo o nuestro rol es de probar y de tener todo ya listo para comenzar el estudio. ¿Sí? Y me sirve mucho valorar la presencia de cálculos. ¿Por qué? Porque se pueden pasar por alto. ¿Sí? Yo lleno la contraste, ese cálculo va a estar tapado, ¿entiendes? En la vejiga. Después dice, ¿cómo se va a posicionar el paciente? Si nosotros tenemos que estudiar la, eh,
la uretra, vamos a colocar al paciente en esta posición. O sea, el paciente se posiciona en decúbito supino, boca arriba, con la rodilla flexionada y ligeramente en abducción derecha u oblicua, ¿sí? Hacia el lado donde el médico técnico introducirá el contraste, de forma que el pene quede apoyado sobre la pierna flexionada. Lo que se trata con esta posición, la oblicuidad también juega un rol importante, porque con la oblicuidad, con la tracción de ese pene, vamos a ver bien desplegado lo que es la uretra, ¿sí? La no tracción y la no oblicuidad puede generar mala imagen que puede derivar en un mal diagnóstico. ¿Se entiende? Entonces, tener en cuenta todo esto. Vuelvo a repetir, esta posición del paciente con la rodilla flexionada, con una rotación o una oblicuidad de 45 grados, apoyando el pene sobre el muslo bien desplegado, es para poder apreciar correctamente la uretra. Si yo quiero estudiar solamente lo que es vejiga, ¿para qué lo voy a posicionar de esa forma? No me interesa, el paciente va a ir de cúbito supino, como se realiza en los niños. En los niños no voy a hacer esta posición, porque no me interesa estudiar la uretra, me interesa estudiar la vejiga. Entonces al chico lo voy a tener, o voy a tener ayuda del padre, sosteniéndole las piernas, el cuerpo, para que no se mueva, no me importa más. O sea, me tengo que centrar, o mi placa va a estar centrada en esa cavidad pelviana para poder demostrar la vejiga llena y si puede haber un posible reflujo, ¿sí? Muy bien. Esta sería la posición. Vuelvo a repetir, para estudiar uretra, ¿sí? ¿Y qué uretra? Uretra masculina, ¿entiende? Entonces, podemos tomar esto como ejemplo. Yo acá tengo la uretra bien extendida, el pene está traccionado y bien extendida. O sea, estaría más o menos como este cañito, como este catéter, como esta sonda. Imagínense que esto no está bien traccionado, entonces la uretra puede hacer un codo donde yo voy a tener eh, una imagen no real. ¿Entienden? Entonces el médico puede diagnosticar o puede no tener un diagnóstico preciso si no realizó la posición correcta. Igual, en estos estudios siempre va a estar el médico guiándolos, no guiándolos, sino que siempre va a estar el médico haciendo este estudio. Ustedes lo van a asistir, ¿sí? Medio raro que lo haga el técnico. El técnico puede introducir el contraste, sí, pero el médico o la enfermera en niños son los que van a realizar el cateterismo en la uretra, tanto masculina como femenina, ¿sí? Y la oblicuidad va a ir hacia el lado que esté el técnico. No puedo estar oblicuo de este lado y que el técnico esté del otro. ¿Entiendes? Siempre va a estar apuntando. Puedo hacer esta, esta flexión del muslo con respecto a la pierna derecha o izquierda. Muy bien. Mi función también es preparar el contraste, ¿sí? La uretrografía retrógrada. O sea, vamos a ir con la primera parte. Dijimos que retrógrada era ir en sentido contrario digamos, al fisiológico. O sea, vamos a ingresar por el meato urinario y ir hacia la vejiga. ¿Queda? Se preparó el meato uretral externo con asepsia local. Había unas imágenes ahí que no las puse acá, me olvidé, que ahora después cualquier cosa se las digo aparte, pero la primera imagen era el preparado del material, la segunda imagen correspondía a la asepsia, ¿sí? Con Pervinov de todo lo que es el glande, después se veía un poco más pintado todo lo que es la región del pene, del escroto, etc. Después se veía otra donde se introducía el catéter y por último el jeringazo para poder empezar a administrar contraste. Más o menos así eran las imágenes. Igual se los corregí. Entonces se prepara el meato uretral externo con asepsia local. Tenemos que tener preparados gasas, tenemos que tener preparado pinza Hocker, por ahí, obviamente Pervinox o iodopovidona, todas esas cosas que tienen que ver con un protocolo de cada lugar o que va a estar establecido en cada lugar. ¿Se entiende? Siempre todos los lugares, no sé,
hoy se va a hacer una uretrografía retrógrada. Entonces van a tener un lugar donde consultar de qué cosas tienen que preparar. ¿Entiendes? Ustedes preparan esas cosas y esperan al médico, reciben al paciente, van preparando al paciente hasta que llegue el médico. Muy bien. 2 segundos, me hago otro mate. No me duermo. Bien, el punto número 2 dice, se coloca una sonda Foley 16 o 18F convencional. 16 o 18F es la medida de esa sonda, ¿sí? Es el calibre de esa sonda. Ustedes piensen que es una sonda para adultos esta. Cuando, eh, cuando se realiza este tipo de estudios del llenado de la vejiga, pero en niños, no vamos a utilizar una sonda Foley 16 o 18. Siempre el número va a ser menor. Generalmente se utiliza sonda, y no recuerdo si la llaman Foley también, pero la sonda va a ser de calibre 5, de 5 a 7, ¿sí? Mientras que para adultos, 16 a 18. ¿Qué más dice acá? Este protocolo no se recomienda lubricación, pues puede impedir que el balón ocluya de forma óptima, ¿sí? Es según la práctica y la técnica de cada uno, ¿entiende? El balón lo que hace, o la función, es retener la sonda dentro de la uretra, ¿entiende? Por ahí, como dice esto, si eh, utilizamos lubricación, este balón puede ceder y puede salirse, ¿entiende? Obviamente que la idea no es esa, pero la lubricación es importante por el dolor que le pueda producir al paciente ese cateterismo que se le realiza. Y ahí dice, también puede utilizarse una sonda de histerosalpingografía que es más fina, sí, en los pacientes que tengan ya un problema de estenosis o una infección, etcétera, se puede utilizar una sonda mucho más fina, y la de histerosalpingografía es más fina que la Foley, ¿sí? Bien. Esta es la sonda Foley 18, ¿sí? Tienen acá la medida con el balón, ¿sí? Este balón es el que va a sentar en esa dilatación denominada fosa navicular, ¿sí? En relación con, apenas pasamos el meato urinario, ¿sí? Serán 2 centímetros, encontramos la fosa. Y es ahí donde el médico, con su experiencia, trata de asentar el balón en esa fosa, ¿sí? Eh, Bien, tiene aquí una salida para el contraste y después una salida para poder inflar el balón, ¿sí? En una va la jeringa con contraste y en una va la jeringa con aire para inflar el balón. Entonces, a ver, no me olvido de nada. Bien, creo que 3, o sea, ya preparamos la asepsia, preparamos la sonda, dijimos cómo va colocada, y dice, se conecta la sonda a la jeringa de contraste, bueno, ya lo dijimos anteriormente, purgándola, importantísimo eso. Todo cateterismo, ¿sí? Siempre hay que purgar la sonda que vamos a utilizar, siempre, sea el cateterismo que sea. ¿Lo hacen ustedes o lo hace el médico? En el colon por enema, por ejemplo, que vamos a utilizar una sonda, también a veces con balón, nosotros al prepararlo lo que hacemos es purgar, ¿sí? El contraste, en resonancia, por ejemplo, cuando utilizamos bomba de contraste, toda esa manguerita por el cual va a recorrer el contraste se la purga. ¿Se la purga qué quiere decir? Que se le quita el aire, ¿sí? Y eh, se corrobora de que esa sonda o de que ese catéter esté permeable, ¿sí? Es importante eso. Se conecta a la jeringa de inflado, dice ahí. Como cuarto punto, se procede al inflado del balón, calculando para que el balón del catéter se ubique en la fosa navicular, ¿sí? En esta región, en la región peñana. Preguntar al paciente si tiene molestia durante el inflado del balón. No sé si se los mostré aquí. Fíjense, la región o la uretra peniana tiene una dilatación ahí. Esta sería la fosa navicular en mi dibujito. Aquí es donde asentaría ese balón de la sonda Foley, ¿sí?
aquí, en relación con el glande de ese pene. ¿Sí? Ahí yo lo marqué. Aquí, este dibujito medio pedorril. Y no tenemos más. Del principio. Fosa navicular. ¿Estamos? Obvio que acá no hay ninguna fosa navicular. Aquí sí. Bien. Como procedimiento número 5, vamos de a poco. ¿Sí? El paciente, ya lo dijimos, se coloca en supino con una oblicuidad de 45 grados. Y después vamos a ver en la imagen qué paciente está oblicuado y qué paciente no. ¿Sí? Como nos damos cuenta que está oblicuado, es muy sencillo darse cuenta. El pene se coloca sobre el muslo proximal con una tracción moderada, ya lo dijimos esto. Si el paciente no se posiciona suficientemente oblicuo, la uretra vulvar puede aparecer corta y no será bien evaluada. ¿Queda claro? O sea, la posición es importante para evaluar bien todas las porciones que sean de la uretra. ¿Sí? Todas esas porciones hay que evaluarlas bien, de manera correcta. Igual, eh, todo esto el médico se va a ir fijando, ¿sí? La anatomía en tiempo real, porque vamos a utilizar un equipo de fluoroscopía, ¿entiendes? Que se estudia con esto, o sea, necesitamos evaluarlo con esto. Se inyectan 20 a 30 mililitros de contraste iodado, ¿sí? Controlado fluoroscópicamente, el llenado de la uretra anterior. La uretra peniana y vulvar, o sea, la región anterior de esa uretra, se van llenando. ¿Sí? Introducimos el contraste y esas porciones se van llenando. Normalmente se apreciará un espasmo del esfínter uretral externo. ¿Qué es lo que dijimos acá? Porque ese esfínter hace más chiquitita la luz, en este caso, de qué uretra va a seguir. Va a seguir la uretra membranosa. Entonces vamos a tener como si fuese un stop, ¿sí? Cuando pasamos el contraste, lo que impide el llenado de la uretra membranosa y prostática. ¿Sí? Para vencer su resistencia, se inyecta contraste de una manera lenta, suave y progresiva. En ese momento debe comenzarse la adquisición de imágenes. La adquisición de las imágenes generalmente se evalúan todas, ¿sí? En un 35x35, en un 30x40. Ambos chasis me sirven, ¿sí? Para poder documentar todo el trayecto de la uretra junto con el de la vejiga. Vamos. Ahora después vamos a ver las diferentes posiciones, pero según el médico, según su librito, según su protocolo, va a ser placas de frente, va a ser placas oblicuas, puede llegar a ser placas de cúbito lateral, le puede pedir al paciente que se levante y hacerlo de pie, etc. O sea, es todo según por qué consulta el médico y según el protocolo o el librito de cada médico. ¿Entiendes? Muy bien. Esta imagen creo que la pregunta decía, ¿cuál es la diferencia entre una y otra imagen? La mayoría, no sé si no quiso pensar o estaba medio dormido, y me dijo que la diferencia entre una y otra era que una tenía poquito contraste y la otra tenía mucho contraste. Y está bien, o sea, no está mal. Pero si estamos estudiando una uretrocistografía, y chequeate la uretra también, ¿sí? Este sería el calibre normal de la uretra, ¿sí? Donde no tiene, fíjense, donde no tiene ninguna estrechez, ¿sí? No está obliterada en ningún lado. Aquí tenemos ese espasmo característico de la uretra, en este caso en relación con un poquitito de la sínfisis púbica membranosa. Y aquí tendríamos la región de la uretra prostática, aquí llenándose la vejiga, ¿sí? La diferencia entre una y otra es que en esta posición el pene no está bien traccionado, entonces me hace un codo aquí la uretra, ¿sí? Que puede confundir y puede llegar a un mal diagnóstico. Se corrige esto, se tracciona bien el pene y puedo ver bien la uretra elongada
en su parte derecha. ¿Sí? Ahí dice que el pliegue de la uretra bulbo peniana, simulando una imagen patológica que se corrige tras la tracción del pene. ¿Sí? No sé si simula una imagen patológica, no creo que esto se vea como una imagen patológica, pero sí me puede decir a mí que no está bien traccionado esto y lo puedo corregir. ¿Entiendes? En mi porción peniana, mi porción vulvar es la que veo acá, ¿sí? Peniana y vulvar. Muy bien. Fíjense que tiene una oblicuidad. Tiene una oblicuidad de 45 grados. Esta no ha llegado a los 45 grados. Cuando tengo una oblicuidad de 45 grados, prácticamente el agujero obturador no lo voy a poder ver. Aquí lo puedo llegar a ver de forma parcial. Hay algunos que cuando tenían una mayor oblicuidad y no se podía apreciar correctamente este agujero obturador, eh, algunos me dijeron que se podía apreciar trazos fracturarios. Y ninguna de las placas que he puesto tiene una fractura ni en la rama isquiopubiana ni iliopubiana. ¿Entiendes? Eh, no, ni en la sínfisis, no hay fracturas. Sí puede ser una densidad mayor acá, pero por la oblicuidad o la superposición de ambas ramas. Pero no hay fractura aquí, ¿entiendes? Y después se ve como un falso perfil de cadera. Ustedes cuando hacen un perfil de cadera prácticamente lo colocan a 45 grados, flexionando la pierna, ¿recuerdan esa posición? Bueno, más o menos es la que va a quedar aquí. ¿Sí? No tiene que ver, algunos asociaron esto como fractura y producto de esto que creyeron que era fractura, como se encontraba la articulación cosofemoral con el cuello del fémur de esa forma. Y se encuentra de esta forma por la oblicuidad que se le da al paciente en esta posición. ¿Ya? Muy bien. Una uretrocistografía retrógrada, o sea que vamos a ir desde aquí hacia la vejiga, se está llenando esta vejiga. Las flechas lo que me marcan es el cateterismo, ¿sí? La porción de la sonda Foley, ¿sí? Aquí donde me llena esa uretra con un calibre normal, donde los colores me marcan las diferentes partes de la uretra. Creo que ustedes tenían que llenar esto también, ¿sí? Donde me marca el color verde la porción de la uretra prostática, el rosa la uretra membranosa, la uretra vulvar y la uretra peniana. ¿Sí? Muy sencillo ahí. Fíjense la rotación acá. Si yo comparo esta rotación con esta rotación, aquí tengo menos rotación que acá. Acá tengo más rotación. ¿Por qué? Porque el agujero obturador no lo veo. ¿Entiendes? Entonces veo mucha densidad acá por la superposición o por esa rotación. Miren cómo veo la espina ciática aquí atrás. Perfecto. Y fíjense cómo se encuentra ese cuello del fémur con respecto a la articulación coxofemoral, como si fuese una cadera perfil o un falso perfil de cadera. ¿Entiendes? Pero esto no quiere decir que el pubis esté fracturado. ¿Entiendes? Es solamente la rotación que hay dentro de esta posición. ¿Sí? Por esta posición. Aquí también no está bien traccionado el pene, pero yo puedo ver bien el contorno de la uretra donde no me genera ninguna falsa imagen, digamos. Más de lo mismo, un calibre normal de la uretra, esta tiene una oblicuidad menor a la anterior. Con respecto a esta está menos oblicuada, el contraste está pasando bien hacia la vejiga. Recuerden que este sector, ¿sí? La uretra membranosa y prostática va a ser el sector más fino. Entonces, en todos los estudios lo voy a ver fino. Lo puedo llegar a ver dilatado cuando sí hay una estenosis grosera a este nivel, entonces me puede llegar a dilatar este sector. Si no, viéndolo de esta manera o de esta forma, capaz filiforme, ¿sí? O sea, como si fuese un filito, es normal. Lo que me marca acá esta uretra es la porción anterior de esa uretra masculina. ¿Sí? Esta va a ser la porción vulvar
Y está la porción pendular o peñal, ¿sí? Muy bien. Más. Esta no sé si la tenían ustedes o la agregué yo, que también presenta una super oblicuidad, mucho más, prácticamente casi, no lo puedo distinguir, pero tiene más oblicuidad de 45 grados, donde podemos ver la uretra peñana, la uretra vulvar, membranosa y prostática, ¿sí? Junto con la vejiga, aparentemente un divertículo ahí vesical, pero nada más para marcar. Esto es relación y anatomía nada más. Muy bien. Y acá nos vamos a meter un poco o mirando un poquitito lo que tiene que ver con la estenosis, ¿sí? O la obliteración de esa uretra. Y dice que la clínica de la estenosis uretral habitualmente consiste en dificultad para orinar, ¿sí? Obviamente va a tener una dificultad en la micción el paciente, disminución de la fuerza del chorro. Esta fuerza del chorro se va a, a controlar o a estudiar con un estudio que se llama flujometría, que ya lo estudiaron y lo colocaron en sus trabajos ustedes muy bien. Y en casos más graves se puede acabar por provocar una retención aguda en la orina. Recuerden que la retención de la orina puede provocar un proceso infeccioso de la vejiga. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ir a la otra.